La calma del vacío. Para esta y más historias suscríbete. La pastilla naranja llegó una tarde cualquiera, una más en el calendario invisible del hospital psiquiátrico. Esto te hará sentir mejor, dijeron, pero sus palabras resonaron huecas en mis oídos, como el eco lejano de una campana. Miré la pequeña cápsula de Thorazine en mi mano, preguntándome qué tan poderosa podía ser una pastilla tan diminuta. Relucía bajo la luz fluorescente del cuarto, casi inofensiva, pero sentí un escalofrío recorrerme cuando la tragué con un vaso de agua tibia. Los efectos no llegaron de inmediato. Al principio todo parecía normal, los mismos pasillos vacíos, los mismos sonidos apagados que venían de las habitaciones cercanas. Pero luego, una sensación extraña se fue apoderando de mí, como si el tiempo comenzara a desacelerarse. Mis piernas, antes inquietas, se volvieron pesadas, como si estuvieran atadas a pesas invisibles que las anclaban al suelo. Mi mente, habitualmente abarrotada de pensamientos caóticos, fue descendiendo poco a poco hacia una calma desconocida. No era paz, era más bien una especie de parálisis emocional. Lo noté primero en mis manos, que dejaron de temblar, y luego en mi pecho, donde el peso de la ansiedad se disipó, no porque se hubiera ido, sino porque ya no me importaba. Algo dentro de mí comenzó a desvanecerse, una parte que no lograba definir, pero que sabía que estaba perdiendo. Con los días, esa calma se transformó en algo más. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, no como si me faltara vista, sino como si todo lo que sucedía ya no tuviera relevancia. Mis ojos veían, pero mi cerebro no procesaba. Las voces de los enfermeros de otros pacientes llegaban amortiguadas como si estuviera bajo el agua, y las luces parpadeantes del hospital psiquiátrico se sentían lejanas, como si las observara desde el fondo de un pozo. Una tarde, sentado frente a la ventana enrejada de mi habitación, traté de concentrarme en el cielo gris. Quería sentir algo, lo que fuera, tristeza, alegría, incluso miedo. Pero no había nada, solo una quietud tan inmensa que dolía. Thorazine me había robado las emociones. Mis días pasaron a ser una cadena de horas irreconocibles, envueltas en un manto de indiferencia. Cada mañana me despertaba sin expectativas, sin deseos, sin recuerdos claros de lo que había sentido antes de que llegara la cápsula naranja. Mis movimientos, antes ágiles, se volvieron torpes. Era como si mi cuerpo no respondiera a las órdenes de mi cerebro. Caminaba por los pasillos como un autómata, arrastrando los pies, sin rumbo, como una marioneta cuyas cuerdas se habían aflojado. Mis manos temblaban cuando menos lo esperaba, y mi cabeza se inclinaba hacia un lado, rígida, como si hubiera perdido el control de mis propios músculos. Empecé a notar las caras de los otros pacientes que tomaban Thorazine también. Sus ojos, vacíos como los míos, vagaban sin propósito. Algunos salivaban, incapaces de controlar sus reflejos, mientras que otros se quedaban sentados durante horas, con las cabezas inclinadas hacia adelante, las bocas entreabiertas, completamente desconectados del mundo exterior. Éramos sombras caminando en un mundo que había dejado de existir para nosotros. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, me di cuenta de algo espeluznante. Ya no podía soñar. La oscuridad en la que me sumía cada vez que cerraba los ojos era tan densa, tan absoluta, que parecía un abismo del cual no había retorno. Antes, incluso en mis peores días, solía soñar, con miedos, con recuerdos, con esperanzas torcidas. Pero ahora, cuando cerraba los ojos, no había nada. Ni siquiera el consuelo de una pesadilla. Con el paso de las semanas, los efectos secundarios comenzaron a hacerse más evidentes. No solo estaban los temblores y la rigidez en mi cuerpo. Había días en los que mis ojos parecían no poder enfocarse correctamente, como si mis pupilas no respondieran a la luz. Y aunque sabía que debía sentir hambre, o frío, o dolor, esas sensaciones se volvían fantasmas, tan lejanas que apenas las reconocía. Una vez, intenté levantarme de la cama rápidamente, un reflejo natural, pero mi cuerpo no respondió.
Sentí como si estuviera atrapado dentro de mi propio cuerpo, un prisionero de músculos que ya no obedecían a la mente. Un ataque de pánico me envolvió, pero incluso eso fue tenue, como si mi cerebro se hubiera quedado sin energía para producir una verdadera reacción. Thorazine no solo me había robado la capacidad de sentir, sino que había borrado mi identidad. Los días comenzaron a fusionarse en uno solo, una masa interminable de horas que se arrastraban sin propósito ni dirección. ¿Quién era yo antes de esto? Apenas podía recordarlo. Lo que alguna vez me definía, mis pensamientos, mis deseos, mis temores, se habían desvanecido bajo el peso de la droga. Miraba el reflejo en el espejo de mi habitación y no reconocía al hombre que veía. Ojos vacíos, piel pálida, músculos rígidos. ¿Era yo? ¿O era simplemente un caparazón vacío, una víctima más de las promesas vacías de Thorazine? En ese momento lo comprendí. Thorazine no calma, no cura. Solo te apaga lentamente, como una vela consumiéndose, hasta que no queda nada más que cera derretida. Y mientras me sentaba allí, mirando mi propio reflejo en ese espejo, supe que lo que quedaba de mí también se estaba derritiendo. Y pronto no quedaría nada.